Hola chavos, vamos a crear una aplicación con Ado.net y SQL Server. Para comenzar, primero tenemos que tener creada nuestra base de datos. En este caso tengo una base de datos con el nombre prácticas y dentro de ella una tabla de contactos que la podrán ver aquí. Tiene solo tres campos: ID, nombre y apellido, el tipo de datos entero, nvarchar de 25 para nombre y apellido, y la clave principal para el campo de ID. Además de la clave principal, al campo ID le he definido que la especificación de identidad se la ubique en sí para que sirva como autonumérico, que incremente de uno en uno y que comience en uno. Si miramos los datos, yo tengo algunos datos aquí. Quiero mostrarles algo, y es que voy a eliminar todos estos datos. Le voy a decir que sí, pero como el campo de ID está autonumérico, si agrego nuevamente otro dato, el campo de identidad no reinicia en uno aunque haya borrado los datos. Para poder lograr esto, que los campos reinicien otra vez, vamos a utilizar esta sintaxis que podrán ver aquí. Voy a copiarla, y para ejecutarla dentro de SQL vamos a crear una nueva consulta y pegamos aquí nuestra sintaxis. En el nombre de tabla sería el nombre de la tabla que queremos reiniciar, en este caso tabla de contactos. Y el tercer parámetro es hasta qué número queremos reiniciar. Le voy a decir que reinicie hasta 0, para que comience después de 1 la ID de los registros. Voy a ejecutar esto y ahí está. Dice que hizo el reinicio del valor 8 al valor 0. Entonces ahora todo está correcto. Vamos a actualizar aquí. Vamos a eliminar este registro y ahora sí estamos listos. Que nuestra aplicación tiene lo siguiente. Vamos a hacerla paso a paso para que la vayan entendiendo mejor. Tenemos aquí unos cuantos controles, cada uno con su nombre. En el botón agregar vamos a agregar nosotros lo que haya en estos dos textbox, lo vamos a agregar aquí en esta tabla. Muy bien, vamos a darle doble clic a agregar, y lo primero que vamos a hacer es importar la librería que nos va a funcionar para cuando nos conectemos a SQL Server. Sería import system data SQL client, y vamos a crear ahora algunas clases públicas. Bueno, más bien sería a nivel de formulario para que las podamos utilizar tanto en los eventos como en bloques de código que creemos más adelante. Uno de ellos es dataset. Lo voy a llamar los nombres de estas clases en mayúscula para poderlos diferenciar, como un nuevo dataset. Como el dataset es un objeto que no tiene nada que ver con el origen de los datos, entonces por eso no se define como un SQL client o un OLDB ni nada de eso. Además, recuerden que el dataset es un objeto que siempre está desconectado de la base de datos. Otro que vamos a necesitar es un data adapter. Este data adapter depende de cada base de datos, por lo tanto en este caso va a ser un nuevo SQL data adapter. Este es el que se va a comunicar con el dataset y la base de datos. Y lo otro que vamos a crear es una cadena de conexión, o más bien dicho una conexión, como un nuevo SQL connection. El SQL connection requiere que le pasemos aquí la cadena de conexión, que todavía no la tenemos y la vamos a crear en este momento. Vamos a ir a proyectos, aplicaciones, settings. Vamos a dar un nombre a nuestra cadena de conexión. Voy a poner cadena conexión prácticas. El tipo va a ser connection string, y en el valor vamos a dar clic en estos botoncitos. Vamos a crear nuestra cadena de conexión. Primero nos conectamos al servidor. Punto es lo mismo que local, y aquí SQL Express. Seleccionamos la base de datos
es prácticas, probamos la conexión y ok. En este momento entonces ya tendríamos nuestra cadena de conexión creada, como la podrán ver. Muy bien, para acceder a todas estas opciones con código de Visual Basic utilizaríamos la palabra my, de esta manera, my.settings.cadena conexión práctica. Aquí ya tendría la cadena de conexión sin necesidad de escribirla manualmente. Muy bien, en el momento de agregar, lo que vamos a hacer entonces es primero utilizar el adaptador, el data adapter, que es el que se va a comunicar con la base de datos, y el data adapter va a utilizar el comando insert, porque vamos a hacer un insert, pero el comando insert necesita un comando propiamente dicho, y vamos a crearlo aquí mismo, new SQL command. SQL command requiere de la sintaxis necesaria, que es insert into contactos. Los valores son nombre y apellido, y los valores van a ser lo que está en los textbook, pero lo vamos a hacer paso a paso. Por lo tanto vamos a utilizar parámetros. Los parámetros pueden ser cualquier nombre, yo le puse nombre y apellido para que sea más entendible, y el segundo parámetro del SQL command es la conexión, que la tenemos arriba. Ahora vamos a pasarle los parámetros. Los parámetros se crean de esta manera: parameters.add, y el primero es el primer parámetro, que es nombre, que está definido arriba. El segundo parámetro es el tipo de datos que se va a agregar y que tiene que coincidir con de la base de datos, que es, en este caso para el nombre, es nvarchar, y el valor va a ser lo que esté en el textbox nombre.text. Exactamente lo mismo va a ser para el apellido, solamente que vamos a cambiar los correspondientes datos. Vamos a ver si no le cambié el nombre, el apellido, no, textbox apellido. Por eso es muy importante ponerle los nombres a los controles. Apellido.text. Ahora vamos a ejecutar los parámetros junto con la sintaxis SQL. Para ello vamos a utilizar la conexión. Vamos a trabajar con esta conexión de esta manera porque vamos a abrir la conexión al servidor solamente cuando la necesitemos, para consumir menos recursos. Si abrimos la conexión y la mantenemos abierta durante el programa, recordemos de que nos va a consumir recursos, y la base de datos se va a bloquear en caso de que otras personas se quisieran conectar a ella. Vamos a abrirla solamente para hacer el insert, ya por insert.execute nonQuery. Un nonQuery es el update, el delete y el insert. Después de ejecutar el nonQuery vamos a hacer la conexión. Después de esto vamos a limpiar los textbox y el apellido, y vamos a limpiar el nombre, y un mensaje que nos indica que se agregó el nuevo contacto, message information agregado. Y muy bien, vamos a ejecutar esto. Voy a agregar a mí mismo, está agregado. Vamos a ver si es cierto. Muy bien, ahí está, tenemos agregado. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar todos los registros de la base de datos en un data grid view, que es como una tabla. Muy bien, este data grid view le vamos a cambiar su nombre y le vamos a poner data grid contactos. Muy bien, para ello a lo largo de nuestro programa vamos a necesitar cargar o refrescar los datos del data grid view en múltiples ocasiones. Por lo tanto,
para que se nos haga fácil ese proceso, vamos a crear ese procedimiento aparte. Vamos a crear un subprivado que se llame cargar grid. Como estos están a nivel de formulario, entonces puedes utilizarlos en cualquier parte. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. El dataadapter.selectCommand va a ser igual a un new SQL command. Los select command no es necesario que los ejecutemos de esta manera, porque no son non-query, entonces se ejecuta automáticamente. Aquí vamos a decirle que nos seleccione todo de contactos y que nos ordene por el nombre. Le pasamos la conexión y vamos a llenar ahora el dataset. El dataset lo llena el mismo dataadapter. Recordemos que el dataadapter se comunica con la base de datos y con el dataset. Entonces el dataadapter en su propiedad field significa llenar, va a llenar el dataset, y si tenemos una sola tabla, o si solo vamos a traer con una sola tabla en nuestro dataset, el siguiente parámetro que voy a agregar no es necesario, pero yo lo voy a agregar para que ustedes ya se vayan comprendiendo qué es. Y dice que es el nombre de la tabla o la tabla origen. La tabla origen es contactos. Entonces esto pasaría a ser un data table dentro de un dataset. Muy bien, ya tenemos entonces aquí el dataset lleno. Y vamos a hacer algo. Antes de volverlo a llenar, antes de llenar el dataset, justamente aquí lo que vamos a hacer es que el dataset lo vamos a limpiar. ¿Por qué lo vamos a limpiar? Porque si vamos a volverlo a utilizar, el dataset como está desconectado, puede que tenga datos viejos. Y si tenemos datos viejos y lo volvemos a cargar, se van a combinar los datos viejos con los nuevos y nos va a duplicar información. Muy bien, ahora el data grid lo vamos a su propiedad data source, o sea el origen de sus datos, debe ser igual al dataset. Pero el dataset puede que tenga múltiples tablas, en este caso solo tiene una que se llama contactos, que es la que vamos a utilizar. Es su propiedad tables, definimos cuál es la tabla que vamos a utilizar. Ahora que ya tenemos el procedimiento para cargar un grid, ese lo vamos a hacer en el evento load, o sea cuando cargue el formulario. Cargar grid, vamos a ejecutar y pueden ver que ya están los datos ahí. Ok, lo otro que vamos a hacer es que tengamos unos botones de siguiente, anterior, último y primero para podernos desplazar entre los datos, entre los registros que están en el dataset. Entonces vamos a hacer eso lo más rápido posible. Vamos a ver. Ok. Vamos a hacer el botón de primero y vamos a borrarle el texto. Ese es el botón de primero, entonces sería el botón de anterior. Siguiente y último. Muy bien, cada uno de ellos vamos a tratar de agregarle un botón, una imagen. Esas imágenes serían estas. Vamos a ver si las puedo agregar las 4 y un solo. Sale a abrir. Muy bien, para el primero es first, para el segundo es previous, anterior, que sería siguiente, que es next, y para último, que es last. Muy bien, ya tenemos entonces nuestros botones. Para podernos desplazar mediante los registros de un dataset, internamente dentro del dataset no lo podríamos hacer. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar
un objeto que se llama binding source. Ese binding source lo que hace es que lo cargamos desde el origen de datos, tal como hicimos con el dataset, pero el binding source sirve para conectar cada uno de estos controles directamente con la base de datos. Vamos a comenzar conectando estos dos textbooks. Entonces vamos a crear nuestro binding source. El binding source lo vamos a ocupar a nivel de formulario, por lo tanto lo voy a crear aquí. Vamos a llamar binding source. Perdón, este es ayuda del SQL DevExpress, por eso pareció eso. Binding source as new binding source. Aquí está. Binding significa vínculo o vincular, y source pues origen. Muy bien, ¿en qué momento vamos a cargar el binding source con el origen de datos? Justamente aquí también, al momento que se carga el grid. Entonces el binding source, exactamente como el data grid. Imagínense que el binding source es como que si fuera un data grid, simplemente que no físicamente. En su data source va a ser igual a el dataset, exactamente en su tabla contactos, que es la única que tenemos por el momento. Muy bien, ya tenemos entonces el binding source cargado. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando el formulario cargue, o sea en este proceso, enlacemos los controles de nombre y apellido con el binding source. Bien, entonces el textbox nombre, vamos a utilizar una propiedad que se llama data binding. El data binding le vamos a agregar un vínculo. Ese vínculo lo vamos a utilizar con un objeto que se llama binding. Entonces todos los objetos hay que instanciarlo. Lo vamos a instanciar aquí, new binding, y ese binding requiere tres parámetros. Primero, la propiedad a la cual vamos a enlazar el binding source al textbook. La propiedad es la propiedad text en este caso, porque la propiedad text es donde nosotros vemos los datos que están en un textbook. El otro es el origen de los datos, que es, en este caso es el binding source. Y el segundo es con qué miembro de los datos vamos a enlazar el textbook nombre. En este caso lo vamos a enlazar a la columna nombre que está en la tabla de la base de datos. Muy bien, ahora vamos a enlazar el apellido y vamos a decir que lo enlace a la columna de apellido. Muy bien, ¿qué sucede aquí? Como ya está enlazado, cuando cargue lo primero que va a aparecer en los textbooks son el nombre del registro. ¿Ven? Muy bien, voy a agregar otro registro. Vamos a poner, voy a dar aquí agregar. Muy bien, ya se agregó. Vamos a ver, como podrán ver, tenemos otro registro. Todavía este botón no funciona, vamos a programarlo en este momento. Entonces, ahora sí nos podemos desplazar mediante los registros, pero utilizando ahora el binding source. El binding source tiene unos métodos que se llama, por ejemplo, moveFirst, binding source movePrevious, binding source moveNext y el binding source moveLast. Veamos, si le doy en siguiente, vean los textbooks que son los que cambian porque son los que están enlazados al binding source. Todavía el data grid no lo tenemos enlazado, por eso no ven que cambia. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que, aunque no esté enlazado el data grid, vamos a ubicar la fila seleccionada cuando cambiemos también con estos botones. ¿Cómo lograríamos eso? Vamos a crear un subprivado que se va a llamar cambiar selección en el data grid, porque realmente lo que hacemos es cambiarle la posición en donde está ubicado la selección de la fila.
no es que se va a mover, sino que la vamos a cambiar nada más. Primero vamos al data grid, vamos a limpiarle todas las filas que estén seleccionadas con Clear Selection. Y lo otro que vamos a hacer es que en sus filas, rows, que es cada una de las filas, la posición que tiene que estar seleccionada, la posición la tiene el binding source.position. La otra propiedad es selected, para que la seleccione, y le vamos a decir que true. Muy bien, para ello y para que funcione vamos a cambiarle unas propiedades a la data grid, como ser, vamos a ver, que no permita agregar registros o filas, que solo sea de lectura el data grid, que el modo de selección, o sea el selection mode, sea que seleccione toda la fila completa, y la otra sería que permita solo seleccionar un registro. Con multiselect permitiría agregar, seleccionar múltiples filas. Vean, ahora sí, no puedo agregar múltiples filas, seleccionarla. Muy bien, como ya tengo hecho este procedimiento, simplemente lo voy a llamar en cada una de los botones de siguiente, anterior y ya. Veamos, si le doy siguiente, lo cambia, anterior, último, primero. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer los botones de... y tenés un botón de agregar. Vamos a hacer el botón de actualizar. Botón actualizar, vamos a darle doble clic y vamos a continuar. Siempre con el data adapter con una propiedad update command, en este caso. Recuerden que necesito un comando de tipo SQL command. Quien va a tener la consulta es update contactos set nombre igual a nombre, coma, apellido igual a apellido, donde el ID sea igual al parámetro ID que le pasa. No olvidemos pasarle la conexión y ahora vamos a crear los parámetros. El primer parámetro es el nombre es de tipo nvarchar, una base de datos, entonces aquí tiene que ser igual, y el valor va a ser lo que esté en el textbook del nombre. Lo mismo sería para el siguiente, nada más que para el parámetro apellido y para el textbook de apellido. Y el tercer parámetro sería para el ID, nada más que el tipo de datos ya no es nvarchar, es entero. Y el valor del ID no está en ningún textbook. El valor del ID lo podríamos sacar de la siguiente manera. Quien tiene las filas realmente es el dataset. Ok, entonces vamos a utilizar el dataset en la tabla de contactos, que es la que tenemos por el momento, .rows. Muy bien, cada una de las filas las tiene la tabla de contactos en el dataset, pero la posición de esa fila, como es exactamente la misma con el binding source, entonces vamos a utilizar ella, binding source.position. Y bien, hasta aquí ya tendríamos la fila seleccionada, pero de la fila tenemos tres campos, que es el ID, nombre y apellido, pero nosotros necesitamos el ID. El ID siempre está en la posición 0, por lo tanto el nombre sería en la posición 1 y el apellido en la posición 2. Ya tenemos aquí entonces, abrimos la conexión, ejecutamos el execute non-query y cerramos la conexión. Bien,
Ahora simplemente mostramos un mensaje que diga se actualizó el contacto. Message confirmation actualizado. Veamos. Vamos a probar. Vamos a cambiar mi nombre, lo voy a corregir. El cambio no se ve reflejado en el grid, entonces lo que vamos a hacer es que una vez de que antes de que muestre el mensaje, llamamos al método cargar grid para que vuelva a cargar con los nuevos datos. Como podrán ver, ya se ve reflejado el cambio. ¿Okay? Lo otro que vamos a hacer es sería eliminar el botón de eliminar. El botón de eliminar es muy idéntico al código del botón actualizar. Simplemente lo vamos a copiar, lo vamos a pegar. Nada más que ahora en vez de update vamos a ocupar solo un parámetro. En vez de update es delete, el delete command, y la sintaxis también es diferente. La sintaxis es delete from contactos, donde el ID sea igual al ID que le pasemos, y ese ID va a estar exactamente en la misma posición. Bien, pero siempre tiene que ser un delete command, y quien va a ejecutar es el mismo delete command. Pero antes aquí vamos a preguntar si quiere eliminar. Vamos a hacer una validación antes. Vamos a decirle que si el datagrid.rows.count es mayor a 0, significa que si hay registros. Y otra vez vamos a verificar si realmente está seguro que desea eliminar el registro. Confirma la eliminación. Y los botones. Yes, no. ¿Qué hay? El título. Si el resultado es que se dio clic en botón yes, entonces que proceda a hacer esto. Muy bien. Me faltó esto aquí. Y que cargue el grid para que se refleje que ya no existe el registro. Vamos a eliminar, voy a eliminar a mí mismo. A ver que no sucede nada. Y que sí, ya no estoy. ¿Sí? Solo faltó el mensaje. Bueno, de hecho no es necesario ni siquiera que lo muestre. Suficiente. Muy bien. ¿Qué nos faltaría? Vamos a agregar un label aquí que nos vaya mostrando la posición del registro. Eso lo vamos a hacer en un procedimiento aparte también, como hacer por aquí. Vamos a poner mejor mostrar ubicación, y el label de registro va a ser igual a un string format. Vamos a formatear esta cadena que diga lo siguiente: registro, un ejemplo, 5 de 10. 5 sería la posición y 10 sería el total de registros. La posición la vamos a tener con el binding sort.position,
y el total también del bindingsource.com. Pero recuerden que la posición comienza siempre de los registros, como son como un arreglo, comienza desde 0, por lo tanto, si en la posición 1 nos va a mostrar 0, le vamos a sumar 1 aquí. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente llamar aquí, otra reubicación, y también cuando cargue el formulario, vamos a hacer aquí. Veamos. Registro 1 de 1 porque solo tenemos uno. Como ven, al principio los textbox aparecían en blanco para que los pudiéramos agregar datos, pero ahora como están enlazados al binding source ya lo muestra. Entonces vamos a modificar un poco el botón de agregar para que sea más elegante. El botón de agregar ya no se va a llamar agregar, se va a llamar nuevo. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Si el botón agregar en su text es nuevo, que suceda algo. Lo primero que va a suceder es que le va a cambiar su texto. Va a decir agregar. Vamos a hacer otra condición. Si ahora el botón en el texto dice agregar, entonces que lo cambie a nuevo. Para que lo podamos utilizar después. Muy bien. Si el botón es agregar, si el botón es nuevo, perdón, al darle clic se va a cambiar su propiedad de agregar, y con el binding source vamos a utilizar add new para que los textbox se limpien ellos solos automáticamente, esperando a que agreguemos un dato. Si es agregar, entonces simplemente hacemos esto. Pasamos esto aquí para que se agregue el registro. Pero como ya estamos ahora trabajando con el binding source automáticamente, entonces estos tres líneas de código que limpiaban y que ponían el foco ya no son necesarios. Entonces aquí al momento de utilizar un add new, los textbox se van a limpiar automáticamente, pero no va a poner el foco, entonces se lo vamos a poner nosotros. Bien, vamos a probar. Nuevo, ahí está. Vamos a utilizar aquí muy bien, ahora sí, cambia a nuevo automáticamente, pero vamos a recargar entonces el cargar grid. Se lo podríamos hacer en, no sé, aquí puede ser. Vamos a ver, hacer un nuevo. Como podrán ver, ya aparece reflejado el cambio. Ahora otra cosa que podríamos ver, dice registro 1 de 2. Bueno, no está actualizado aquí, se lo vamos a actualizar eso. Vamos a ver dónde podría ser ese cambio. Eso lo tenemos aquí. Perdón. Aquí. El problema es que el binding source es otro ahora. Si mostrar ubicación lo tendría que actualizar también. Cargar grid. Y aquí mostrar ubicación. Veamos. Vamos a agregar un nuevo registro. Agregar tendría que decir 1 de 4. Ven, ya lo actualizó. Ahora, otra cosa que no ha sucedido es que los campos de nombre y apellido no cambian si yo selecciono manualmente, vean. ¿Por qué sucede eso? Y eso sucede porque este data grid no está enlazado con el binding source, como están esos dos. Pero lo vamos a enlazar. Muy fácil. En el cargar grid, el data source,
perdón, el data grid, en vez de cargarlo directamente del dataset, vamos a decir que lo cargue el binding source. Y no hay problema porque el binding source ya tiene los datos necesarios que tenía anteriormente el data grid. Veamos. Ahora sí selecciono aquí automáticamente. Lo otro que podemos ver es que al seleccionarlo manualmente no cambia la posición del registro. Muy bien, vamos a cambiar eso y eso lo hacemos en una propiedad del data grid que se llama su propiedad se llama selection changer. En este rayo podemos ver los eventos. Vamos a buscarlo. Aquí está selection changer y aquí vamos a dar doble clic. Y aquí lo único que vamos a hacer es llamar a mostrar la ubicación. Ven, ahora sí cambia. Muy bien, ya con esto tendríamos lo único que haría falta en esta aplicación serían validaciones que ustedes podrían hacer. Por ejemplo, si doy nuevo y lo voy a actualizar, me va a provocar un error. Entonces son errores que ya se prevén. Entonces vamos a utilizar un try. Vamos a meter todo este código dentro del bloque try. Lo mismo sucedería en el botón de eliminar. Si elimino, va a intentar eliminar un registro en la posición actual y la posición actual no tiene un ID, por eso provoca un error. Entonces lo vamos a hacer ahí. Ok. Veamos. Si soy nuevo y lo voy a actualizar, ya no sucede nada. Si lo voy a eliminar, me va a preguntar si quiere eliminar, pero aunque de sí no sucede nada tampoco. Y aquí vamos a ver. Vamos a agregar. Y ahí está. Perfectamente. Ok, entonces con esto sería todo lo que es de Ado.net utilizando una tabla. Espero que hagan ejercicio, lo hayan entendido y nos veremos en la siguiente clase.